Saludos estimados estudiantes. El día de hoy realizaremos la configuración del laboratorio A31, configuración básica de una red LAN inalámbrica. Ustedes ya tienen a su disposición este documento en la plataforma correspondiente. Bueno, como observamos, vamos a hacer la configuración de una red sencilla. Tenemos una red cableada en este extremo con un servidor web asociado, y también tenemos una red inalámbrica pequeña al otro lado con un router inalámbrico, ¿no? Las especificaciones en cuanto a configuración nos indican que configuremos el servidor web con un dominio. También nos dice que utilicemos el protocolo de enrutamiento SPF con el Process ID 10 y Área 1, y nos dan un conjunto de especificaciones para configurar el router inalámbrico. Revisaremos cada una a detalle a medida que vayamos haciendo la configuración. Entonces, empecemos. Bueno, antes de iniciar la configuración del laboratorio, voy a explicar de forma más detallada lo que habíamos establecido en el anterior video. Cómo es que deberíamos conectarnos por primera vez con un router inalámbrico utilizando una computadora. En esta ocasión, fíjense, en esta parte tenemos los dispositivos inalámbricos, tenemos una variedad. Vamos a elegir el WRT300N, y voy a incorporar una PC. Les decía que para configurar por primera vez un router, esto se hace utilizando una PC con el cable que viene ya dentro de los accesorios del router. En nuestro caso vamos a utilizar un cable directo, y ese se conecta a la PC, y en el router se conecta a cualquier interfaz LAN. Recuerdan, les decía, a cualquiera de estas, menos a la de internet, porque cuando lo conectemos a esta interfaz, bueno, lamentablemente no tendremos conexión. Entonces la tenemos que conectar en una de cualquiera de las que son puertos Ethernet o puertos LAN. Yo voy a elegir el 2. Lo conecto. Luego, para establecer la conexión, tengo que fijarme que mi PC no tenga habilitada ninguna IP, por lo que estoy colocando por defecto DHCP. Una vez que tengo habilitado esto, me voy a ir al navegador, y les decía que para administrar por primera vez un router tenemos que ingresar una dirección IP. Les había indicado que son dos básicas, la 192.168.0.1 y la 192.168.1.1, o también podría ser el dominio. En nuestro caso vamos a utilizar una IP, la 192.168.0.1, y esperamos. Si observan, ha tardado un poco, pero ya hemos ingresado. Lo primero que me pide es el nombre de usuario y el password. El nombre de usuario, generalmente para routers inalámbricos que no han sido configurados, es admin o admin espacio. Nosotros, en el caso de los routers inalámbricos Cisco, son admin. Y como pueden observar, ingresamos. Esta es la forma en la que tenemos que ingresar de forma física a un router inalámbrico, y acá ya tenemos la interfaz gráfica del router. Tenemos la parte de la configuración de redes de área amplia o internet, y la red de área local. Luego tenemos otros aspectos de configuración, como la configuración inalámbrica, los aspectos de seguridad. Algunos routers vienen con firewall incluido, otros con mayores herramientas. También podemos establecer las restricciones de acceso, o establecer también diferentes aspectos de conexión,
Por ejemplo, en esta parte podemos establecer qué tipo de conexión vamos a utilizar, establecer la zona desmilitarizada para que si nosotros queremos jugar, por ejemplo en internet, entonces necesitamos seguramente un grupo específico de PCs que estén conectados a internet y nuestra red interna que esté realmente bien resguardada, ¿no? También en la parte de administración, passwords que vamos a configurar y el estado general del router, ¿no? Pero estos detalles los vamos a ir desarrollando a medida que vayamos haciendo la configuración. Pero lo que quería que conozcamos es cómo es que ingresamos por primera vez al router. Ahora, obviamente nosotros vamos a poder hacer en el simulador directamente, ¿no? Le hacemos clic y vamos a la interfaz gráfica. Entonces esa es la forma en la que nosotros vamos a hacer la configuración de los routers inalámbricos, pero también es importante que conozcan, ¿no? la forma en la que se debería hacer de manera física con un router real. Explicado esto, vamos a iniciar con la configuración de nuestro laboratorio A3. Iniciamos colocando los dispositivos. Vamos a utilizar el router 1941, vamos a utilizar un servidor, necesitamos además un switch, y para los dispositivos inalámbricos vamos a utilizar, como les explicaba hace un momento, el router WRT300N. Vamos a utilizar además dos PCs, una PC acá, la otra PC acá, y en lugar de la tercera PC vamos a utilizar una laptop para que vean ustedes la disposición de las interfaces. Luego hacemos el cableado como corresponde. Acá es importante establecer que de acuerdo a la topología nos dice que hagamos la conexión a la parte de internet del router, ¿no? Entonces recuerden que el router inalámbrico tiene dos tipos de puertos, los que son y pertenecen a la red LAN y el que pertenece a la red WAN. En este caso estamos conectando el switch con la parte del router que pertenece a la parte WAN. Por lo tanto estamos utilizando un cable directo, ya que este está trabajando como un dispositivo de capa 3 y este como un dispositivo de capa 2. Utilizamos el cable directo. Algo importante en el gráfico que observamos nosotros, en el gráfico en el laboratorio, existe una conexión física entre el router inalámbrico y la PC4. Existe una conexión física y ocurre, y eso quiero que ustedes lo tengan claro, es que se está conectando a la parte LAN del router inalámbrico un equipo, y cuando nosotros nos conectamos a la parte LAN del router, lo que estamos haciendo es conectarnos a la parte que trabaja a la parte del router que trabaja como switch. Entonces yo vendría a tener un dispositivo. Sabemos que el switch es un dispositivo de capa 2, entonces tengo una conexión entre un dispositivo de capa 2 porque se está conectando a la parte LAN del router inalámbrico con un dispositivo de capa 3 que vendría a ser la PC. En ese sentido, el tipo de cable que debo utilizar también es el directo. Tengo que tener clara esa situación porque si esta PC se conectara a la parte WAN, entonces ya tendría que ser un cable cruzado, porque serían dos dispositivos de la misma capa conectándose. Entonces tengan clara esa situación para evitar algún tipo de errores en configuración o en conexión. Entonces acá les decía, voy a utilizar un cable directo, lo voy a conectar a la faz 0 como me dicen, y como está en el laboratorio al Ethernet 1, y lo estoy haciendo con un cable directo porque estoy conectándome a la parte del router inalámbrico que trabaja como switch.
Muy bien, vamos a hacer la configuración básica del router B. Esta parte es sencilla, no tiene mayor dificultad, por lo que les pido lo hagamos de manera rápida. Ahora realizaremos la configuración del servidor DNS. De esta forma ya tenemos configurado el servidor. Ahora configuraremos el router inalámbrico. Los aspectos que debemos configurar están acá detallados. Dice que debemos configurar el router utilizando como máximo 20 direcciones IP a partir de la 10.10.20.10. Si vemos acá, identificamos la red interna. Recuerden que toda esta parte es la red interna para el router, es su red interna, y todo lo que se conecta a la red WAN para el router es una red externa. Entonces nos dice que nosotros en esta red interna configuremos máximo 10 IPs, o sea que se puedan asignar máximo 20 IPs desde la 10.10.10. Entonces si ustedes observan acá, la subred que tenemos es la 10.10.20.0/24. Entonces esta es la subred interna. Vamos a configurar para que el router inalámbrico asigne IPs a través de DHCP. Entonces, de acuerdo a lo que nos piden, tenemos que configurarlo de tal manera de que se puedan asignar hasta 20 direcciones IPs de esta subred, pero desde la 10.10.20.10. O sea que va a haber 10 IPs que vamos a seguramente reservar para cualquier otra configuración. Entonces eso es en cuanto a esta parte, ¿no? Máximo 20 IPs desde esta IP. Obviamente, como les decía, vamos a habilitar DHCP para que la asignación sea dinámica, y nos piden que el modo de red sea BG mixto. Configuremos también el identificador de la red como redes 3, y el modo de seguridad, ya habíamos hablado que el modo más seguro es el WPA2 o PCK2 con el algoritmo de encriptación AES. El password que vamos a utilizar es ingeniería de sistemas, y también vamos a hacer la configuración del password de administración con el password UPA8C. Entonces hagámoslo. Ahora ingresamos al router para hacer la configuración. Algo importante es que quiero que observen y aprovecho para recordar, es que en el router inalámbrico tenemos dos partes en su conexión física para sus puertos. Tenemos la conexión WAN o Internet y la parte de los puertos LAN o Ethernet. Nosotros, cuando utilizamos esta parte, estamos indicándole al router que trabaje como switch. Si hacemos una conexión en esta otra parte, entonces lo estamos utilizando como router. Y cada vez que queramos nosotros distribuir señal, tenemos que hacer la conexión que queremos distribuir a esta interfaz, a este puerto, al puerto internet externo, o si quieren también le llaman WAN. Entonces ingresemos. Acá ingresamos a la interfaz gráfica. Si ustedes recuerdan, cuando trabajamos con otro tipo de routers, con los comunes, acá dice CLI, interfaz de línea de comandos para el usuario. Y acá, cuando utilizamos, en el caso del router inalámbrico, tenemos la interfaz GUI, la interfaz gráfica para el usuario. Entonces ingresamos. Una vez que hemos ingresado, hay aspectos
que tenemos que tomar en cuenta. Fíjense, ingresamos y entramos a la parte básica de la configuración. En todo router ustedes tienen que identificar siempre como primer paso la parte de red WAN o red externa y la parte de red LAN o red interna. Generalmente va a estar identificado así: Internet Setup o WAN Setup también puede ser. Y en la parte de la red interna, en este caso lo tenemos como Network Setup, también lo van a encontrar como LAN Setup o Internal Network también puede estar. Entonces tenemos que encontrar esas dos partes y diferenciarlas bien. Esta es la parte en la que vamos a configurar la conexión WAN, o sea, la conexión externa, la señal que queremos distribuir. Y acá configuramos nuestra red interna. En ese sentido, cuando nosotros tenemos esta topología, tenemos que identificar que toda esta parte es nuestra red interna y toda esta parte es la red externa. Entonces, cuando yo tengo que configurar el router, la IP que voy a configurar en la red externa o en la red WAN va a ser esta, va a ser la 192.168.3.10. Y para la red interna, en la red LAN, lo que voy a configurar es esta IP, la 10.10.20.1. Entonces eso es importante que lo tengan claro en el momento de configuración. Muy bien, una vez que hemos identificado la red WAN, Internet, y la red LAN, hacemos la asignación de IPs. Estamos en Setup y vamos a hacer la configuración básica. Yo acá puedo elegir tres tipos de configuración en la red WAN. La primera es la configuración automática o DHCP. Ocurre que algunos proveedores de servicio nos dan el servicio de conexión a internet a través de un router inalámbrico y nosotros no necesitamos hacer ninguna configuración adicional, lo único que tenemos que hacer es la conexión. Entonces esos servicios requieren que yo lo deje acá en esta parte del tipo de conexión como automático por DHCP, o sea, va a recibir la configuración desde el proveedor de servicios. Esa es la primera forma. La segunda forma es utilizando una IP estática, que es la que generalmente nosotros vamos a usar, donde vamos a asignar una IP, una máscara, un gateway por defecto y el DNS, ¿no? Y si queremos también, esto es opcional, a pesar de que en el simulador no se permite, pero en un router real se lo puede hacer, colocarle un nombre de hostname, un dominio, etc. Esa es la segunda opción. Y la tercera opción es utilizar PPP sobre Ethernet. Entonces existen otros servicios de conexión a internet en los que ya no nos dan IP, nos dan un nombre de usuario, un password, ¿no? Y un nombre de servicio. Entonces simplemente yo configuro el nombre de usuario y el password para que el router se conecte directamente. Entonces esta es otra forma de conectarnos a una red WAN o al internet. En nuestro caso vamos a hacer estática. Realizamos la configuración. Recuerden que estamos haciendo la configuración de la red externa, la que se está conectando por internet. En ese sentido, la IP que tenemos que configurar es la 192.168.3.10. La máscara, ya que es un /24 255.255.0. El gateway por defecto 192.168.3.1. Y el servidor DNS, ya tenemos nuestro servidor DNS que era el 192.168.2.10. Con esto ya tenemos configurada la red WAN del router inalámbrico. Ahora vamos a pasar a la red LAN. Esta es la red LAN. Esta es nuestra red LAN. Y habíamos visto ya en el gráfico que la red LAN o red interna tiene una IP y colocamos la IP. Nuestra IP es la 10.10.20.1.
y la máscara es /24, se mantiene. Acá podemos habilitar o deshabilitar el servidor de DHCP para que asigne o no las IPs de forma dinámica. En nuestro caso lo hemos dejado habilitado. Ahora es acá donde hacemos la reservación de IPs. Y acá nos dice inicio de las IPs. ¿Cuántos usuarios como máximo vamos a tener en la red LAN? Entonces ya nos habían dicho que íbamos a tener 20 usuarios. Pero ¿desde qué IP? Habíamos dicho que íbamos a tener desde la 10, 10, 20, 10. Entonces acá nos está mostrando todavía la 192 y el 68.0, pero cuando lo guardemos se va a cambiar esta dirección a esta otra. Entonces yo simplemente le coloco que desde la 10. ¿Por qué? Porque mis requisitos me han dicho que desde la 10, 10.10 puedo empezar a asignar. Entonces no tenemos más, no tenemos otro servidor DNS, tenemos configurada ahora la WAN y la LAN. Con esto establecido, guardamos. Una vez que está guardado, ya pueden observar que nos dice desde dónde vamos a guardar, desde dónde vamos a asignar IPs, desde la 10, 10, 20, 10, ya se ha establecido. Y tenemos un máximo de usuarios como, máximo número de usuarios como 20. Y todo ya está configurado. Una vez que tenemos ya configurado el router inalámbrico, su dirección IP de la parte WAN y su dirección IP de la parte LAN, podemos observar acá que en el simulador ya no tenemos más opciones en esta parte de configuración. Ahora vamos a pasar a la parte de configuración de wireless. Estamos en la parte de configuración básica de la wireless. En nuestro laboratorio nos dice que utilicemos el modo de red PG mixto. Acá tenemos el modo de red Network Mode. Entonces acá tenemos las diferentes opciones que soportaría los estándares, ¿no? El estándar BG, el G, el B, el N. Entonces en nuestro caso nos han pedido el BG mixto, podría ser el L, el N o deshabilitarlo, ¿no? En nuestro caso nos han pedido esto. Luego también en el laboratorio nos piden que el identificador de red, el SSID, por si acaso para identificar la red es el SSID, es el nombre con el que lo vamos a ver en la lista de redes inalámbricas para conectarse, es el nombre que se propaga en la red inalámbrica. En nuestro caso nos han dicho que le coloquemos, está en el laboratorio, que se llame redes 3. Entonces recuerdan cuando hablábamos de seguridad, inclusive había una opción para que nosotros propagásemos o no este nombre. Y aquí está, ¿no? El SSID lo vamos a enviar por broadcast, si está habilitado, entonces se va a enviar el nombre de la red inalámbrica para que se pueda, el identificador de la red inalámbrica para que cualquiera se pueda conectar y si tiene las credenciales ingresar, o lo puedo deshabilitar. Si lo deshabilito, recuerdan, era una de las estrategias que se usaba para mejorar la seguridad. Así solo las personas que tuvieran el nombre de la red podrían conectarse, ¿no? En nuestro caso lo tenemos que habilitar para verlo. Entonces lo tenemos habilitado, hemos configurado el tipo de red y el identificador de red. Luego vamos y lo guardamos. En esta parte tenemos también Wireless Security. Recuerdan que hablábamos también del modo de seguridad. El modo de seguridad establece qué tipo de autenticación y qué tipo de protocolo voy a utilizar en el router inalámbrico. Si lo dejamos en Disable, implica que no hay seguridad, o sea, cualquiera que vea la red se conecta. Entonces habíamos visto también entre las características cuando estábamos desarrollando el tema que la opción más robusta era el WPA2, ¿no es cierto? Porque me permite trabajar con AES. Entonces fíjense y vamos a mostrar todas, ¿no? Aquí está, por ejemplo, el modo web. Sabemos hoy que ya es obsoleta y lo único que necesitábamos para poder configurar con el web era colocarle una clave. Sabemos que es obsoleta, no lo usamos. Luego estaba el WPA personal, ya es AES la encriptación. Sin embargo, sabemos que en cuanto a autenticación tiene todavía bastantes debilidades, por lo tanto
no lo usamos, a pesar de que está usando un cifrado aceptable con AES. También me permite elegir el TKIP. No vamos a usar ese. Luego está el WPA Enterprise, que a diferencia del anterior, este se utiliza para empresas y por lo que se requiere una dirección del servidor, el servidor Radius, cuando trabajamos con múltiples cuentas, ¿no? En nuestro caso tampoco lo vamos a usar. Ya habíamos dicho que el mejor es el WPA2 porque es el más robusto, nos permite la mejor solución, digamos, en cuanto a seguridad. Trabajamos con autenticación y de encriptación, y yo lo mejor que puedo hacer es utilizar AES, y aquí colocamos la clave. Este es en el área personal, ¿no? Y también WPA2 tiene su formato en Enterprise para una empresa, ¿no? Y de igual forma me permite utilizar un conjunto de dirección, bueno, una IP que me direccione al servidor. Entonces lo vamos a usar al WPA2 personal. En nuestro laboratorio nos dice que utilicemos el password ingeniería de sistemas. Entonces lo vamos a hacer, es todo en minúsculas. Y no tiene que tener espacios, ¿no? Se me fue. Muy bien, entonces de esta forma ya tenemos configurado el password. Si se quiere, esta es la clave con la que cualquiera se va a poder conectar a la red inalámbrica. Lo grabamos y ya está. Luego, si ustedes observan acá, bueno, tendríamos más opciones en un router real. Nuestro simulador tiene sus restricciones. Hay cosas que sí nos permite, hay cosas que no. Por ejemplo, acá nos permite simplemente este tipo de router solo trabaja en la banda de 2,4 GHz. Entonces aquí yo puedo trabajar asignando las direcciones MAC de los dispositivos que se pueden conectar, o también puedo hacer al revés, prevenir aquellos dispositivos que no se pueden conectar, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver más adelante. Y otro tipo de configuración que tampoco nos permite, ¿no? Ya más detallada en cuanto a autenticación y otro tipo de información. Entonces en la parte de wireless hemos configurado la configuración básica, donde hemos establecido el modo de red, el identificador de la red, hemos habilitado que se envíe por broadcast. Esta parte no les había explicado. Aquí se elige el canal. Recuerden que cuando nosotros trabajamos con 2,4 GHz tenemos hasta 11 canales, les decía, ¿no es cierto? Y se aconseja que utilicemos entre los canales 1, 6 y 11 para que no se solapen. Entonces nosotros vamos a elegir el 1. Estaba por defecto en 1, pero si quieren cambiar o tienen muchas redes pueden ir variando, ¿no? 1, 6 y 11. Luego vámonos a la parte de seguridad. Cada router tiene, de acuerdo a sus características, firewalls incluidos, o tienen algún tipo de filtro que pueden configurarse. En nuestro caso es un simulador, no vamos a poder hacer esto, pero existe. Entonces cada uno, cuando tenga un router real, va a poder verificar las características específicas, y tenemos mucho material en internet también que nos va a ayudar a poder configurarlo sin mayor dificultad. Acá también están las restricciones de acceso. Estas son una especie de ACLs, donde yo coloco el número, coloco el nombre y puedo especificar, por ejemplo, que nunca, ¿no es cierto?, ocurra una situación, o que siempre ocurra, o permitir que siempre ocurra una acción, o voy a especificar un tiempo específico para que ocurra en este caso, nuestra política de acceso 1. Se establecen también los días que se van a permitir o negar, ya sea como ya veo yo cómo voy a configurar esta situación. Se puede establecer días, cada día se puede establecer un conjunto de direcciones a los que puede o no puede acceder, o un conjunto de palabras clave que cualquiera que esté dentro de la red pueda ingresar en el navegador o no. Inclusive yo puedo evitar o permitir algún tipo de protocolo. Entonces ya viene a ser una especie de listas de control de acceso que se pueden crear dentro del router inalámbrico, ¿no? Entonces cada uno ya tiene que ir viendo, en función del router que esté utilizando, cómo puede aplicarlos, ¿no? De manera más específica, de acuerdo a sus necesidades. Luego tenemos en esta parte que dice aplicación y gaming.
les explicaba un momento antes que acá nosotros podríamos hacer que este router se configure de manera tal que pueda enviar o recibir información de determinada forma, de determinadas IPs, si es que este router va a permitir, qué sé yo, juegos en línea o a través de internet. Entonces se puede establecer eso, se puede establecer una zona desmilitarizada donde yo puedo determinar qué parte de la red sí va a tener acceso a internet, qué parte de la red va a estar resguardada, a la que no tiene que tener acceso a internet. Entonces son más detalles que no todos están habilitados en el simulador, pero que en función de los modelos de routers que tengamos los vamos a poder ir usando. Y vamos a entrar en la parte que es administración. En el punto 6 de la configuración nos dice que debemos configurar el password de administración del router. Aquí está, bueno, nosotros no lo vemos, está oculto. Entonces vamos a colocar un password con el que vamos a poder administrar el router. Este password es diferente al password que hemos utilizado para conectarnos a la red inalámbrica. Este password lo que nos permite es administrar el router, o sea, entrar y cambiar su configuración. En nuestro laboratorio nos dice coloquen el password de administración con mayúsculas UPA 8C y lo confirmamos. UPA 8C. Puedo establecer otros servicios, por ejemplo, que se pueda administrar remotamente. Lo estoy habilitando. No me lo han pedido, pues lo estoy habilitando. O inclusive puedo decir que solamente una IP específica pueda administrar el router. En nuestro caso no está habilitado, pero en un router real lo van a poder hacer. O sea, solamente decir estas IPs pueden administrar o cualquier IP puede administrar, y después inclusive nosotros podemos guardar la configuración. O sea, hasta aquí hemos hecho la configuración básica del router y yo puedo guardar esta configuración en un archivo, y luego cuando, no sé, ocurra alguna falla o tenga alguna dificultad, la puedo restaurar desde ese archivo, ¿no? Entonces tenemos estas opciones. Lo que yo he configurado acá simplemente es el password para administración, he habilitado la administración remota y he guardado. Hasta acá hemos hecho la configuración básica del router. Obviamente hay otros detalles que también se pueden ver. En la administración también estamos, bueno, estas opciones no están habilitadas, pero tenemos aquí el Factory Defaults, que lo que hace es restaurar el router a los parámetros de fábrica. O sea, yo si aprieto esto, lo que hago es resetear el router. Toda mi configuración queda nula. Entonces estoy restaurando. Se puede hacer esto y luego, como les decía, después de que he restaurado, puedo restaurar la configuración desde un archivo guardado, ¿no? Entonces esta es otra situación que puedo hacer. Y también se puede actualizar el firmware. Entonces se puede hacer, esto se hace cuando tienes alguna dificultad o requieres algo especial que haga, o sea, requieres que algo especial haga tu router. Por ejemplo, en el caso de los routers TP-Link, han venido con algunas dificultades de seguridad, por lo que se ha aconsejado que se actualice su firmware para que así esos parches sean implementados, por lo que nuestros datos no tengan brechas en la seguridad. Entonces eso ya en función del equipo se puede hacer. Y vámonos a la parte del estado. Acá nos muestra una especie de resumen de lo que hemos configurado. No es completo, pero lo más básico me lo muestra. Me está mostrando básicamente el tipo de la información del router de manera general. Me muestra el tipo de conexión en internet, sobre todo. Fíjense, la conexión desde internet, la conexión WAN, me muestra las IPs que he configurado y puedo volver a asignar si es que fuera dinámico, ¿no? Entonces esta es la configuración básica de lo que es un router. Hasta ahora, hasta acá es como se configura básicamente un router inalámbrico. Y algo que me olvidaba al principio,
Este fue el primer paso que hicimos. Configuramos las direcciones IPs en la red WAN y en la red LAN. Lo hicimos. Una vez que hemos aplicado guardar, acá en el simulador no se ve, pero cuando trabajan con un equipo real, ustedes ya no pueden acceder. Recuerdan, accedíamos desde otro equipo con una IP que es la 192.168.0.1. Una vez que hemos guardado estas IPs, ya no podemos volver a ingresar con la anterior IP, que era la 192.168.0.1. Ahora tenemos que ingresar ya sea por la IP de la red WAN o por la IP de la red LAN. Entonces ya tenemos que volver a ingresar a la red a través del navegador, pero con una de estas dos IPs. Muchas veces es un problema que se presenta cuando trabajamos con equipos reales, porque lo configuran y luego no pueden volver a ingresar al router, intentan ingresar otra vez por la anterior IP. Entonces no se hace de esa forma. Cuando se guarda, estas son sus nuevas IPs, y para conectarnos tenemos que usar estas nuevas IPs. Ahora continuaremos configurando las PCs. Para la configuración, lo primero que debemos hacer es apagar el equipo, quitar el adaptador de red que tenía e incorporar el nuevo adaptador de red que es el que tiene el adaptador de red inalámbrico. Lo incorporamos y lo encendemos. El módulo es WMP300N. Hacemos lo mismo con la laptop. Apagamos, quitamos el que tiene, habilitamos el módulo, lo incorporamos y lo encendemos. De esta forma ya tenemos estas PCs con sus adaptadores de red inalámbrico. En este caso no necesitamos el adaptador porque está conectado directamente a la parte LAN de la red, ¿no? Entonces ahora verificamos que estén en DHCP, la asignación de IPs esté habilitada para DHCP. Hacemos esa verificación en ambos dispositivos. Si observamos, está con otras IPs que no conocemos, pero ahora vamos a hacer que reconozcan la red. Para conectarse tenemos que hacerle clic a las PCs y nos vamos a esta parte, PC Wireless, y establecemos la conexión. Quiero que vean acá, quiero que noten que acá los foquitos no están encendidos. Esto es bueno, esta es la forma del simulador para mostrarnos de que hay conexión o no. Dice la señal, la fuerza de la señal es 0, la calidad de la señal o del enlace no existe, no está asociado a ningún access point. Entonces ahora lo vamos a conectar, nos vamos a connect y lo que hacemos es apretar refresh. Bueno, en nuestro caso ya había aparecido antes de que yo apriete refresh. Nos aparece la red que habíamos configurado. La elegimos y ponemos connect. Ahí nos piden ya que introduzcamos el password para conectarse a la red. Recuerden que el password que habíamos configurado para conectarnos a la red inalámbrica era ingeniería de sistemas, y lo colocamos. Una vez que hemos colocado, nos conectamos. Ahora podemos observar la conexión. Fíjense, los foquitos ya están en verde, ya estamos conectados. Y si vemos la IP, fíjense que me han asignado una IP con la, bueno, desde donde habíamos configurado que asigne IPs, y con las máscaras, el gateway por defecto y el servidor DNS correctamente asignados. Y acá de manera gráfica vemos que la conexión inalámbrica existe. Ahora vamos a hacer la conexión con la laptop. De la misma forma me voy a PC Wireless, me voy a Connect, coloco refresh y espero a que la red que he configurado aparezca, la elijo, coloco Connect. Luego incorporo el password, que en nuestro caso era ingeniería de sistemas,
y lo conecto. Y ahora sí, lo cierro, me voy al escritorio y observo que me ha asignado otra IP dentro del rango y con todos los parámetros que se establecieron. Y ahora me voy a fijar en esta PC para ver qué tipo de IP me ha dado. Todavía no tiene IP, le voy a habilitar el DHCP para que le asigne y bueno, le he asignado ya. Entonces de esta forma ya tengo configurado toda mi red y puedo probarla. Desde estos equipos que están conectados de forma inalámbrica me voy a ir al navegador y voy a colocar la IP del servidor DNS, que era la 192.168.2.10, y como verán ingresa sin mayor dificultad. Desde esta otra PC lo que voy a hacer es probar el servidor DNS con el dominio, ¿no? Voy a colocar upea.edu.bo, que es lo que había puesto, y vemos que ingresamos también. Entonces desde el navegador estoy ingresando al router. Si mi router tuviera configurado passwords, podría administrarlo desde Telnet de forma inalámbrica, ¿no? Ahorita no hemos configurado passwords para administración remota, por lo que no puedo administrarlo, ¿no? Pero podemos hacerlo, es bastante sencillo. Ahora que ya está configurado, lo probamos. Me voy a la PC, me voy a ir al CMD y voy a hacer Telnet al router B a la dirección 192.168.3.1. Como observan, me dice que puedo ingresar. Voy a colocar el password y lo voy a colocar el otro password, y como ustedes pueden observar, puedo modificar la configuración remotamente. De esta forma hemos acabado lo que es el laboratorio A3.1, configuración básica de una red WLAN. Este laboratorio lo deben guardar y me lo van a enviar, pero también deben hacerse una segunda copia, ya que nos va a servir como base para hacer los siguientes laboratorios. Les pido por favor tomen en cuenta esto y gracias por su atención.